Bienvenida, China. Bueno, muchas gracias. ¿Te imaginabas que estudiar Bellas Artes te iba a llevar a un set de televisión? No, para nada. ¿Cómo fue? Y fue como muy, en realidad cuando yo empecé a estudiar Bellas Artes, mi enfoque era más en el plano del arte, puntualmente. Todo lo que era audiovisual no estaba dentro de mi campo, pero igual había algo, una búsqueda que era muy interna, que yo no lo podía empatar como si, o sea, no lo podía ver esa búsqueda que era real, como identificarla, pero cuando yo hacía escultura. Entonces, a mí lo que me pasaba con la escultura es que la veía como que le faltaba como algo del movimiento, pero me gustaba la volumetría. Entonces, muchas veces pensaba, bueno, le proyecto cosas a la escultura. Y ahí, como desde una búsqueda muy interna, había algo que ya medio que palpitaba dentro del mundo audiovisual, pero no era una búsqueda clara para mí porque no era un escenario posible. Nadie en mi familia es del palo audiovisual, entonces, pero sí había algo como ahí ya latiendo, ¿viste? Como en el fondo del arte. Tu ingreso a un set de televisión? Fue casualidad totalmente porque me llamaba una amiga que hacía realizaciones escenográficas, que es como el punto, una vez que se termina la escenografía, arrancan los escenógrafos, los realizadores escenográficos, que es lo que les da el finish al general, ¿no? Como el grueso lo hacen los carpinteros y todo como la parte de las pátinas. La terminación puntual es este equipo de realizaciones escenográficas. Y a eso se denomina finish. Finish, claro. Entonces, bueno, una amiga que estaba haciendo estos finish en Floricienta me dicen que necesitaban unas tallas en telgopor. Entonces, bueno, yo entro como escultora. Claro. Como, bueno, hay que tallar telgo, tallamos telgo. Y bueno, y fue re loco porque entré en ese mundo... Casi de casualidad. De casualidad total. O sea, y entré y era todo el estudio de Floricienta, imagínate, era equipos de gente, yendo y viniendo, unos talleres divinos, unas escenografías gigantes, estábamos haciendo Amor Mío. Entonces era como todo muy diferente a mi mundo y como mucha velocidad había y como mucha gente y yo soy recontra amiguera y eso viste, esa cosa de los, no sé, del volumen de gente y de cosas me llamó la atención y aparte, nada, estar siempre del otro lado viste, es como, hay un poco de intriga siempre. Sí. ¿De qué pasa detrás de la TV? Exacto, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Cómo se maneja eso, no? Y bueno, entré y... ¿Y cómo fue que una vez que entraste, eso significó 20 años? 20 años. ¿Cómo fue que eso pasó? Entré y dije... Trabajando ahí en Canal 13, en la FLIA, en la productora. Bueno, yo arranqué ahí en Floricienta y después como asistente de Laura Russo, que es una directora y escenógrafa del carajo, hermosa todo lo que hace. Y después, bueno, pasé a Ideas del Sur. Yo estuve solo en esas dos productoras durante 20 años. 20 años. O sea, lo que pasa es que, bueno... Entraste un día y eso significó 20 años. No, fue tremendo. Sí, increíble, increíble. ¿Y qué aprendizaje crees que te dejó tu paso por la FLIA, por la productora, por Ideas? Bueno, mucho aprendizaje. Primero un desafío saber que podía con eso, o sea, porque, qué sé yo, la verdad que no... Era un mundo totalmente nuevo al que vos venías de Bellas Artes, de la escultura, del finish, de la terminación más plástica del arte. Total, y aparte después es como... En Ideas del Sur entré como coordinadora y después quedé como cabeza de arte, de área. Y la verdad que fue como todo muy fluido. O sea, yo en ningún momento tenía ese deseo, ¿no? Lo que pasa es que al tener que estar como coordinando y armando y pensando, como que te das cuenta de que, o sea, me fui dando cuenta de que tenía esa capacidad.
Como de, bueno, pensar varias cosas al mismo tiempo, que están en distintos proyectos o en distintas instancias y tenés que, no sé, en ese momento yo arranqué, se me va a caer, o sea, arranqué con, nosotros no teníamos internet, o sea, imagínate que nosotros cuando empezamos a producir, que yo te estoy hablando de los Roldán, por ejemplo, o sea, series que fueron emblemáticas y que, nada, hacíamos 40 puntos de rating, pero nosotros hacíamos todo sin, o sea, no existía Google, entonces era, bueno, buscar en la guía Filcar, ir y tocar, no sé, buscar proveedores, viste, canjes, y todo eso fue como todo un proceso que después avanzó como muy rápido todo, la tecnología, inclusive también todo lo que es hoy, cómo se estructura los equipos de ficción o los equipos de tele, nada que ver a como nosotros, claro, o sea, ahora hay mucho más, qué sé yo, facilidades en cuanto a, no sé, ponerle, no sé, como los equipos, cómo se manejan, la tecnología que tiene cada equipo. Entonces es como diferente, pero fue muy loco, la verdad. ¿Y qué significó para vos estar siendo parte, produciendo estos grandes capítulos o episodios, lo que sea, en cada escenografía? ¿Qué te llevaste de ese momento? Bueno, primero el aprendizaje, el transcurrir, ¿no? El transcurrir laburando en la tele te demanda mucho tiempo, ¿no? O sea, estás mucho tiempo dentro de un set o dentro de un estudio. Entonces, bueno, ahí lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas que manejar. Primero, sobre todo la paciencia, porque muchas veces te quieres salir corriendo y mandar toda la mierda. Y después, bueno, ¿no? El manejo de equipos, o sea, yo tenía gente a cargo y también, ¿no? Que ese diseño se lleve a cabo de la mejor manera, con el presupuesto que tengas. ¿Cómo es lidiar con la expectativa de lo que te imaginás para ese set versus lo que quizá el presupuesto te da, lo que hay que resolver en el momento? Y también lo que te exigen tus jefes, ¿no? Porque yo tenía personas mirando a ver qué vas a hacer, qué estás haciendo, qué van a... Entonces, bueno, había mucha presión, mucha gente en el medio, porque, bueno, todos los programas de tele, ¿viste? O sea, somos engranajes de una gran máquina, entonces, bueno, siempre estamos tocándonos con otras áreas. Entonces, bueno, es como, el aprendizaje es un montón, porque yo me llevo cosas... Nada, primero riquísimas en el sentido sobre todo de mí, en el sentido de decir, bueno, ¿cuánto de uno tiene que poner para que todo esto salga, ¿no? O sea, y realmente estás ahí, lo pones y te tenés que poner la camiseta, porque si no, si no tenés la camiseta puesta del proyecto es muy difícil porque hay mucho en juego, de uno, sobre todo. ¿Sentís que cada una de esas escenografías o diseños te representa como artista? Y sí, un poco vas dejando un poquito de huella en cada cosa, ¿no? Sobre todo lo último que hice, que es más plenamente mío, sí, un poco lo veo y digo, bueno, sí, me gusta, ¿viste? Como hay cosas que me gustan, cosas quizás de la parte más de hace mucho tiempo, o sea, uno era parte de un equipo, ¿no? Yo era parte de un equipo, entonces no eran diseños 100% míos, había como un poco de todo y eso también estaba re bueno, porque es muy rico, pero bueno, esta última etapa que me toca transitar es como que estoy más diseñando sola. Vayamos ahí. Hace poco diseñaste Luzu. Sí. ¿Cómo es pasar de la televisión al streaming? ¿Hay recursos que utilizás de la misma forma? ¿Cómo fue ese pasaje de la televisión al mundo digital? Fue un aprendizaje, porque la verdad que la diferencia que encontré en la tele con lo que es el streaming es que, bueno, hoy, en la tele todo lo desprolijo, por decirlo de alguna manera, no se veía, ¿no? Todo lo que pasaba... detrás de cámara. Detrás de cámara, con los productores, ¿no? O sea, cuando, no sé,
había que acercar algo, se ponchaba una situación y se armaba en otro sector para que no se vea en cámara. Entonces habían esos cuidados que en el streaming no. Y sobre todo quizás más en Luzu puntualmente. Sí, donde los productores son parte del mismo programa y hay una ida y vuelta constante. Total. Y aparte también era re loco el tema de las cámaras, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a los tiros de cámara y claro, ahí las cámaras son fijas, sí hay tiros, pero digo como que es muy estático todo. Claro. Imagínate en Showmatch que teníamos 10 cámaras, la de arriba, la del techo, era como una locura total. ¿Y cómo es soltar esto del cuidar? Porque acá cuando se ve la producción con todo ese caos que eso significa. Tratamos de que todo se vea más o menos bien, o sea, la visión es 360. Claro. O sea, cuando yo les armé a los chicos por primera vez fue, bueno, acá hay que tener un diseño 360, porque en realidad todo se ve, todo. Porque aparte, más allá de eso, también juega mucho el tema de que los chicos son todos influencers y tienen millones de seguidores y hacen videos en cualquier situación. Sí. Cualquier situación es un spot que claro, es viable para... Entonces, bueno, es un poquito eso, es empezar a entender que el espacio en realidad que es un poco cuando yo diseño, que esto viene más de mi cosa más artística, ¿no? Mi huella más artística, que es que el diseño sea una instalación, o sea, que te atraviese, que vos vayas y que vos entiendas que no es algo solo para mirar, sino que también te interpele de alguna manera, ¿no? Que te deje algo, aunque sea una sensación, que digas, che, qué bueno, o tengo ganas de sacar una foto acá, o sacame una foto en este lugar. Eso un poco. Hablemos del primer momento en el que los integrantes de Luzu vieron el set, que es uno de los videos que más se viralizó ese impacto. ¿Qué sentiste vos desde tu lugar de estar haciendo eso y que haya sido tan bien recibido? Yo lo vi de casualidad, o sea, yo no sabía que los chicos, o sea, sí Nico, y Guido, que es el productor, sí tenía como mucha más conexión con ellos. Con los chicos había estado un par de veces, pero no sabía que no habían visto nada. El set. No, claro. Y fue emocionante, fue re emocionante ver la emoción de ellos, emocionarse por un espacio diseñado para ellos, para que puedan trabajar y que puedan sentirse cómodos, sobre todo, y también como buscar la identidad del Luzu, ¿no? Y cuando vi que ellos se emocionaron, dije, bueno, está bueno, hay algo de este diseño que los conmovió. Y bueno, eso estuvo bueno. ¿Y cómo es crear espacios que te permitan articular todo? Una tribuna, que llegue una banda, que haya espacio para sumar más sillas. ¿Cuánto de eso contemplás? Nunca se para, porque siempre es más y más y más y más y más. Y después de ahí abajo que salga un enano y que te... Y hay muchos espacios que no cuentan con los metros cuadrados para ese funcionamiento. ¿Cómo es ese desafío? Y bueno, es el famoso, hagamos un Tetris de este espacio y que quede funcional, bueno, y es difícil. Pero bueno, la verdad que siempre el cliente tiene sus necesidades. Tal cual. Y por lo general los estudios, bueno, hay veces que me toca hacer cosas en lugares, ahora estoy diseñando un streaming en un lugar que es un departamento. Claro. Entonces es como de un departamento haces algo audiovisual. Que sea atractivo, copado, claro, que interpela a la gente. Pero bueno, yo soy muy como soy muy curiosa en general, como que a cada espacio le busco algo. Viste que buscarle algo rico al diseño me parece que siempre y cuando tampoco recargar las cosas, ¿no? Pero en la medida de lo posible de buscarle la riqueza a ese espacio. ¿Y qué tiene que tener sí o sí un set? De streaming hoy, normal. Quiero poner un stream mañana. ¿Qué no me puede faltar en ese set que yo planifico? Desde lo escenográfico, a mí me gusta mucho jugar con las texturas. Bien.
cuando les hice el set ahora del uso de donde están en Cabildo, el último que les diseñé, porque ahora les estoy diseñando otras cosas, pero ese tenían como la problemática ahí era que era angosto, o sea, era un poquito más ancho, pero era angosto. Entonces, ¿cómo generarle una profundidad cuando tenés una cámara a 2 metros y tenés la pared de atrás a 1 metro? Entonces era como, bueno, si bien obviamente que las cámaras de ahora ayudan un montón, pero bueno, también eso, ¿no? De cómo generás un poco, o sea, la profundidad con las texturas. Yo laburo mucho con texturas y laburo mucho con luz LED, o sea, con las luces, ¿no? Sí, la versatilidad de eso, porque se pueden cambiar, se pueden pasar de un diseño a otro en segundos. Eso Tal está cual. Muy bueno. Sí, y también de que sea móvil, ¿no? De que sea dinámico, de que no sea, bueno, sí, te dejé una luz azul y... No, qué sé yo me aburro, o sea, como que también me aburro de las cosas, entonces busco que los diseños tengan esa dinámica de poder cambiar, ¿viste? Yo soy una loca que me encantaría hacer cosas móviles y modular y que se dé vuelta y que... Sí, siempre estoy como pensando en hacer sets diferentes, ¿viste? Dinámicos. Sí. ¿Y qué consideras que son los errores que hoy hay en el mundo audiovisual? ¿Consumís y decís, ay, yo eso lo haría diferente? No sé si hay, qué sé yo, la verdad que no sé si hay errores como tal, no sé, la verdad que como cada momento y cada situación siempre hay limitantes. Claro. ¿Viste? Hay muchos limitantes cuando vos estás diseñando. Entonces, quizás no fue un error, sino una limitación en algún aspecto que, bueno, que hizo que salga como salga. ¿Y a dónde vas a buscar inspiración a la hora de crear estos espacios tan desafiantes que tienen que ver con lo audiovisual? ¿Consumiendo otras referencias de otros lugares? ¿Volver un poco a tu artista? No busco referencias en cuanto a otros escenógrafos o directores de arte, sino voy más a la arquitectura directo. Bien. Zaha Hadid es mi... Tu referente. Sí, es como esa búsqueda constante de la plasticidad de las cosas. De esa cosa tan disruptiva, ¿no? De generar unos espacios tan tremendos y tan orgánicos con unas escalas gigantes que... Gigantes. Bueno, me pasa eso. Y aún así manteniendo como la calidez de hogar. Tremendo. En algunas. Me pasa eso, que cuando estoy trabada me voy a asar, sí, pero sí, sin dudarlo. Y después busco, me gusta mucho la arquitectura. Bien. ¿Y cómo haces para pensar si ese diseño va a traspasar la pantalla o no? Digo, ¿contemplás que el otro se pueda sentir de cierta forma a través del diseño? ¿O lo pensás como una escenografía directamente? ¿O pensás en emociones a la hora de querer transmitir? Sí, mira, es un multicausal, digamos, porque yo tengo como una sensibilidad muy como particular, ¿no? Entonces, por lo general, cuando elijo la paleta de colores, que obviamente que tiene que ver también con la necesidad del cliente. Claro, y con la identidad de la marca que te está llamando. 100%. Pero siempre hay ahí una búsqueda, ¿viste? De un... Ponele, no sé, de un clima, de una situación, Exacto. de una emoción. ¿Viste? ¿Qué me causa a mí eso? Si me parece interesante o no, como que yo soy medio tester de mis propios diseños. Entonces, y después, bueno, cuando el cliente lo ve y tengo ahí la repercusión, bueno, ahí puedo ver más claramente qué es lo que está vibrando y qué está claro, qué recepcionó de eso. Pero me cuesta mucho hacer cosas que no me gustan, ponerle. Claro. Es muy difícil, ¿no? ¿Cuál fue el trabajo que decís, este no me representa? Y tengo varios, pero porque, bueno,
no sé, la necesidad del cliente o quería tal cosa que decís, no, pero eso no queda bien. Esto no te va a estaría. quedar bien. Y decís, sí, bueno, pero viste, decís, esto termina siendo muy subjetivo. Claro. Sí, porque lo que le gusta a uno no le gusta al otro. Tal cual. O sea, es difícil hacer un set que sepas que lo ve tanta gente y que todos empaticen de la misma forma. O el mensaje hay gente que ni siquiera le va a prestar atención, probablemente también. Probablemente. ¿Y cuál fue el mejor set, tu set favorito que decís, este lo haría y lo replicaría una y otra vez y por qué? Bueno, nadie dice nada de Luzu. Sí. Sí. Me gustó mucho porque, bueno, fue un set donde nosotros hicimos showmatch, o sea, en la corte, grabamos ahí años anteriores, y volver a hacer algo en ese espacio sin pantallas, porque, bueno, obviamente que con el bailando era todo pantalla. Todo pantalla, entonces ahí había otra limitante, ¿no? Pero, digo, hacer algo sin pantalla en el mismo espacio y que... Estabas en tu salsa. Claro, era como, bueno, volver a conectarme de nuevo con el diseño y con el trasto a la vieja usanza, ¿viste? Claro. Decir, trasto, ¿no? Se van las pantallas. Se van las pantallas, ¿viste? Antes era, bueno, poner una pantalla, qué sé yo. Ahora, resolvemos. No. Sí. ¿Cómo es diseñar pantallas? Porque de repente todo pasa por la imagen que pongas en las pantallas. Sí. Más que por un diseño plástico, físico, de carpintero, que acompaña la escena, obviamente. Pero ¿cómo es eso de no aburrirse del set al tener la pantalla? Sí, bueno, las pantallas te dan una plasticidad infinita. De proponer lo que quieras. Lo que quieras, o sea, puedes hacer desde, no sé, desde una noche estrellada hasta tenés el palacio, cualquier cosa, o sea, y todo lo podés usar en el set. O sea, nosotros con el bailando, todo lo que era pantallas era... Claro. Sí, es un diseño mucho más dinámico que lo que significa poner un elemento y que Tal eso cual. sea la identidad del lugar. Sí, y siempre trabajábamos con los chicos de diseñado de pantalla, que diseñaban las pantallas, trabajábamos muy a la par, porque muchas veces, o sea, todo tenía que ver con la puesta, ¿no? de cada pareja, entonces, bueno, siempre eran trabajos acorde, claro. Qué difícil para alguien identificar que quiere dedicarse a específicamente la arquitectura comercial o audiovisual. ¿Cómo es ese paso de Bellas Artes a eso? ¿Y qué consejo le podrías dar a alguien que está en Bellas Artes y quieres seguir un poco tu camino? O viceversa, estudia algo audiovisual y quizá no termina encontrando ese lugar para poder mostrar lo que hace. Yo creo que nosotros somos como los layers del Photoshop, viste que tenemos capas y que después de tantas capas termina un producto, ¿no? Un poco eso me pasó. O sea, yo empecé a estudiar en Bellas Artes, después estudié escenografía porque había algo que me llamaba la atención, después estudié dirección de arte. Entonces, como que todo eso me fue llevando, fue como una búsqueda, ¿no? Que terminaba una cosa y me empezaba a llamar la atención algo y seguía con esa búsqueda y bueno, tenía la posibilidad de estudiar. Igual trabajaba también, ¿no? Pero digo, seguía como estudiando como tras ese deseo, ¿viste? O esa búsqueda de no parar de buscar, ¿viste? De no parar de buscar y de ir ¿Y esa incertidumbre no te perjudicaba en ese momento? ¿Te impulsaba, se podría decir? Sí, era más como que yo no sabía, que no me preocupaba. ¿No te preocupaba lo que ibas a hacer? ¿Qué iba a hacer? No era una preocupación. ¿En algún momento lo fue? No, ni hoy tampoco, no sé. Como que no sé, como que vivo como muy, va a sonar muy snob, salame, pero digo, realmente vivo el hoy y digo, hoy qué me gusta, ¿no? Y qué quiero. Como que mi proyecto siempre es a corto plazo, ¿no? No es que tengo, qué sé yo, unos proyectos, no, como hoy, mañana, no sé, como... Y la búsqueda, me parece, la búsqueda y el enfoque, nunca perder el enfoque de hacia dónde querés ir, ¿no? Si tuviera que dar un consejo con respecto a la gente que está estudiando, es como, primero que animarse
hacer otra cosa diferente, que todo suma al final, ¿no? Como esa gran puesta, como todo suma. Y cada cosa que uno va sumando también te va dando data de si es por ahí o no. Entonces, si no es por ahí, seguramente que algo también te dejó y ya descartaste que eso no era. Entonces, suma, al final te suma. Y si tendrías que pensar en un set que sería de ensueños, Sueño con sets. o algo en lo que te inspiraría a trabajar de todas estas dinámicas actuales que están en el mundo audiovisual, ¿cuál sería? Mira, a mí me re gustan todos los recitales así tipo mega, puestas, no sé, como más conceptuales. Ok. ¿En dónde lo podríamos ver aplicado? ¿En fiestas? Sí, en fiestas electrónicas, ponele fiestas electrónicas al aire libre, como... Sí, donde hay un concepto desde que entras hasta que te vas. Sí, hay todo... como algo más desde el concepto que ahí sí se linkea más al arte. Al arte. No, bueno, La creo primera que es tipo mente. tragicómico, ¿no? O sea, primero de dormir en los sets, te estoy hablando de otras épocas, ¿no? No tan ahora, porque ahora no sé cómo será toda la parte de rodajes, más que nada no sé si hay tanto tampoco cuando hacíamos las novelas y qué sé yo, pero de estar grabando hasta cualquier hora y tener que armar un set para el otro día porque jugaba, no sé, tal cosa, un set nuevo. Y bueno, nada, y quedarnos a dormir quedarnos toda la noche laburando, medio zombies, y después sí, te quedas así, tipo en un sillón, dormís 2 horas, pues, te sacan porque empiezan a grabar, es como... Se graba a toda hora. Sí. Y el set tiene que estar ahí. Sí, no, aparte Listo. es que cuando estás en la ficción, yo que hacía la coordinación, o sea, una cosa, por lo general hay varios equipos de rodaje, o sea, en general tenés 2, uno que está en el set, en el piso, que se dice piso cuando estás en el estudio, y el otro en exteriores. Y cada uno de estos espacios, obviamente que tiene sus nuevos decorados o sus escenas que van, che, bueno, y ahora el exterior se va a grabar a un lado que, no sé, alquilaron y, no sé, yo decía, siempre hacía un chiste, pues iban a grabar y, no sé, ponerle que era una fiesta, una entrega de algo, qué sé yo. Entonces, nada, tenías que armar todo un espacio con ese tipo de características, entonces yo siempre decía, esto era una carnicería antes. Nosotros lo dejamos así, divino, tipo fiesta, pero bueno, como eso, siempre teníamos que readaptar lugares, hacíamos magia realmente. O sea, era como ir y cambiar absolutamente todo, tenés que sacar todos los muebles, tenés que montar y qué sé yo, después vuelve todo a su lugar. Siempre arte es el primero que llega y el último, que se va. Siempre. Y un set que hayas, además de disfrutado y te guste, que hayas conectado desde lo personal, mucho. Yo soy... ¿O te pasa más ahora? Sí, no, es que yo voy, o sea, conecto con todo lo que hago, porque esto como que no lo puedes hacer a medias, yo por lo menos no lo puedo hacer a medias, como que hay tanto de uno, ¿no? Y tenés que poner la cabeza, el cuerpo, la mente. Yo me voy a acostar y sigo, sueño, hay veces que sueño con el diseño y quizás hay veces que en el sueño me aparecen cosas que quizás no vi y después aplico. Como que todo el tiempo lo tengo como muy presente. ¿Y qué significa para vos saber que estás en la memoria y en el recuerdo de todos los sets que armaste y de todos los que han consumido TV Argentina en algún momento y poder disfrutar de eso? Decir, ese set le hice yo, te llena de orgullo, de felicidad. Sí, re. Sí. De hecho, tengo 2 premios, unos premios Tato que se daban en una época, y eso es como todo un orgullo. O sea, ser parte de la historia audiovisual Argentina. Sí, está bueno. ¿Y te interesaría trabajar en algún otro país?
Sí, me encantaría. ¿Te gustaría? Sí, hice unas colaboraciones en Paraguay, que hice unos asesoramientos y me re gusta, me me encantaría, a cualquier lado, o sea, yo soy re curiosa, me re gustaría, eh, no tengo lugar, digo, lo que sea. Siempre porque es una cuestión más de enriquecimiento, ¿no? Porque es como empezar a entender otras cosas, otras dinámicas y qué pasa también ahí. Es como que me llama la atención. Todo, las cosas nuevas me llaman la atención. Me aburro rápido, ese es mi problema. Por eso esta profesión es como Muy dinámica y eso muy está bueno, dinámica y y eso versátil. Sí, ningún día es igual al otro. Excelente. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque, bueno, siempre estás en una, pero también Pero te mientras- mantiene, sí, me mantiene todo el tiempo activa. Buenísimo. Y si tuvieses que pensar en un Una consejo... pesada ella. No. Si tuvieses que pensar en un consejo para darle a la China de Bellas Artes y le tuvieses que adelantar que va a terminar en un set de TV y reencontrándose con su plasticidad en este momento, ¿qué le dirías? Que siga para adelante, sin miedos, ¿viste? Porque a mí lo que me pasaba cuando yo estudiaba Bellas Artes, que no quería terminar siendo la profesora de arte, perdón, la profesora de arte, pero yo no quería, yo sentía que no iba a poder con eso, que no iba a poder, que no... ¿Porque era mucha presión o no era algo con lo que te sentías? No me sentía cómoda con enseñar me pasaba a mí como alumna y los veía a mis compañeros, a las pobres profesoras que teníamos, no le dan ni pelota, ni bola. Entonces era como... Y yo no quería estar en un lugar donde personas no tengan ganas de estar. ¿Viste? Como que con eso no iba a poder lidiar, porque bueno, si no querés, no estés, pero yo sé, o sea, sabiendo que estás en una institución educativa, no le puedes decir al pibe, che, andate, pues, si no te interesa. Entonces como que sabía que por ahí no iba a ser. Y entonces, y la verdad que estudiando arte en Argentina en esa época, no era un futuro muy, viste, que decís, uff, qué buen futuro claro, me espera. No, y era como, y cuando tenía esos pensamientos, viste, era como, bueno, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué me voy a dedicar? Y bueno, y después las cosas fueron fluyendo. Pero una vez que vi una puertita, ahí empecé a darle. O sea, eso es lo que me diría a mí en mi pasado es que no tenga miedo y que vaya para adelante. Y para cerrar, ¿podríamos dejar algún consejo que consideres que sea oportuno para la incertidumbre que están lidiando los jóvenes hoy ante cualquier profesión, pero bueno, sobre todo lo que es el diseño y el arte, que siempre cuesta de ser valorado muchas veces? Sí, para mí hay que tener un entendimiento de uno mismo, quién es. Y empezar a realmente entender que esto es un proceso, que estamos en esta vida, que es una sola, y entender que cuanto más, más profundos seamos con nosotros mismos, a mejores lugares vamos a llegar desde el diseño. Porque nosotros o sea, los seres humanos somos seres enormes, o sea, tenemos un montón de cosas, muchas vivencias, muchas emociones. Entonces hay que tratar de conectarse con eso, ¿viste? De no plastificarnos y de ir plastificados por la vida, sino de empezar a entendernos, ¿no? De llegar a nuestro propio centro y a partir de ahí no tener miedo de quién uno es y aplicarlo, ¿viste? Y aplicar el diseño donde se pueda, desde donde estés, desde el lugar que ocupes, ¿no? Desde el diseño, pero siendo siempre
fiel con uno mismo. Buenísimo. Gracias, Chine. De nada, a vos.